Hola, hola, buenas noches. Gracias por haber venido aquí a la presentación de Karaoke de Ñeri, en un día bastante gélido, un día también muy especial. Estoy compartiendo con Mauricio Almada, José Arenas y viceversa, amigos, compañeros. Me pareció que eran las personas idóneas para hablar un poquito de este Karaoke Ñeri, que pertenece a la colección Cosecha Roja, una colección de colecciones que edita en el número 35, para aquellos caballeros que pueden jugar a la que en la mañana y después comprar, si sacan, compran el libro, ¿no? Sean solidarios. Y bueno, contento con esta edición. Agradecerle a Martín Kuhn, yo le digo Martín pero Martín Fernández, pero para mí es Martín Kuhn. Agradecerle la edición en la colección Cosecha Roja, que por cierto ya tiene varios años y se ganó un buen prestigio aquí en Uruguay con fines editores. Voy a dejarlos con Mauricio y con José, después hablaremos y vemos algunos conceptos sobre Karaoke Ñeri. Le doy la palabra a Mauricio. Bueno, gracias Nelson, buenas noches. Nos convoca hoy Nelson Díaz y su última novela policial, El hombre de negro, como yo le digo todos los días en la radio, que paradójicamente hoy está rodeado de vestidos de novia de blanco, ¿no? El destino. Sí, bueno, sí. Bueno, y el otro personaje que nos convoca es el del libro, este detective que se llama Jeremías Lacroze, o Lacroze, ¿cómo le diría? Lacroze, correcto. Jeremías Lacroze, un detective uruguayo, recontra uruguayo, recontra montevideano, con un despacho y dormitorio en la Ciudad Vieja. Ahí baja del despacho, en la calle Alzaiba, va al boliche, va al café, en la calle Durazno, Maldonado y Convención, a tomarse un sandimac que le gusta, este detective, a comer una fritura de pescado, allí, con un poco de salsa picante, de tabasco, con todos los detalles de la descripción de este personaje que hace Nelson, que es muy detallista en dar con la esencia de los personajes, en pocas pinceladas poder ubicarnos frente a quién estamos. Y en una novela policial es clave saber cómo es el detective, como toda la serie en literatura, en cine, están centradas en la figura del detective, cómo es ese detective o esa detective que también abunda, ¿no? Este es un hombre. Y tiene un buen día, le golpean la puerta, aparece una señora de 70 años y le dice: tengo un caso. Se lo había pasado un amigo el boliche. Sí. Bueno, y ahí arranca la cosa. Una señora que su padre era amigo de Joaquín Torres García y que le había dejado y habían atesorado en la familia un cuadro, el gran Copa Constructiva, y que un buen día desapareció. Se lo afanaron y recurre a los servicios de Jeremías Lacroze y arranca la investigación y bueno, el desarrollo de esta novela que recorre otros personajes, recorre esta ciudad de Montevideo, que Nelson, ahora vamos a preguntarle a él cómo surgió todo esto. Nelson ve, bueno, a esta Montevideo muy, yo qué sé, sube al ómnibus, en
ciudad que reluce. Él aparece también, hay muchas referencias a su propia, a su obra, a toda su obra anterior. Hay conexiones, hay personajes que, bueno, terminan construyendo esto que es, digamos, una lectura entretenida sobre todas las cosas, porque es un policial que, si bien no evita nada de lo que son los elementos clásicos del género, no se regodea en las escenas sangrientas, sino más bien en la sutileza de las cosas que va contando. Que claro, Nelson es escritor, es periodista, está en contacto todos los días con la información, y eso se cuela en la novela permanentemente. Hay elementos que él toma y sobre lo cual, elementos de la realidad, y que los trae a la conversación con los personajes. Aparecen en el diario, el detective lee el diario y ve noticias, y quien le propone las medidas prontas de seguridad es el diputado Fachero, y bueno, siempre en los detalles, en esos detalles, y en esa escritura que yo te digo, muy entretenida, es así como lo del agua hoy, ¿no? Menos es más. No hay nada de más en la novela. No hay agarramiento de historia. No, va así, como una flecha en su objetivo, y con creces lo logra. Y bueno, como lector lo he disfrutado mucho. Yo tengo algunas preguntas para hacerle a Nelson, pero no sé cómo quiere seguir Nelson. Seguimos con José y vamos intercambiando opiniones sobre Bien. ustedes, ¿no? A mí me gusta preguntar, así que yo sí puedo arranco preguntando. Como bien decía Mauricio, bueno, él comentó el panorama de la novela, y como él bien decía, este detective es como uruguayísimo en ese sentido, por lo menos montevideanísimo. Y a la hora de crear un detective uruguayo o montevideano, ¿vos lo creaste o tradujiste algún modelo que tenías exterior por un filtro uruguayo, digamos? No, leo muchas novelas policiales, muchísimas, pero seguramente quedó en el inconsciente algo de las características. El género policial es un género, en cierto sentido, muy rígido, ¿no? Sí. La ortodoxia de los escritores del género policial a veces no te perdonan que rompas algunas reglas, y en el arte las reglas están para romperse, justamente. Por lo menos es lo que yo pienso. Lo que me ocurrió fue que esto es muy cotidiano. Un fin de semana iba a hacer un asado en casa, iba a prender el fuego y tomo un manojo de diarios viejos, y encuentro un país del domingo, el país del domingo, ¿no? Cuando voy a prender el fuego, como buen periodista, me pongo a leer ese artículo que tenía, no sé, 6, 7 u 8 meses en un diario viejo. Y veo una nota donde un español, y esto es cierto, compra un cuadro de Torres García, no voy a decir el nombre del cuadro, pero está en la novela, y se lo lleva para su casa, lo cuelga y lo exhibe orgulloso para él, para su familia y el núcleo íntimo, ¿no? Un Torres García original. Al tiempo ven que empiezan a aparecer manchas en el cuadro, y esto parece, y perdónenme si hay algún español acá, porque parece un chiste de gallego. Empieza a ver que aparecen manchas en el cuadro, llama a un amigo y no tiene la mejor idea que con una espátula tratar de sacar esas manchas. Ergo, destrozan el cuadro original que él había comprado, este señor. Esto es cierto, ¿no?
y encuentran abajo otra pintura. Y eso tiene una fácil explicación, digo, desde Leonardo da Vinci o de antes hasta ahora. Torres García vivió a salto de mata prácticamente toda su vida. Lo que hacían era, justamente para ahorrar el lienzo, bueno, pintaban algo que no le gustaba, le daban un fondo blanco y reutilizaban el lienzo. Fue lo que hizo Torres García. Aparece debajo de ese cuadro que destrozaron, un cuadro que se llama Paisaje Constructivo. Esto sí es real. Este es el hecho real. Esto es el hecho real. Spoileo un poquito, ¿no? Compra Gran Copa Constructiva, este señor español. El cuadro Gran Copa Constructiva. Empieza con esas manchas que aparecen, bueno, con esa espátula, maldita espátula, o no. Cree que van a sacar los hongos, pero no sacan los hongos, lo despintan y aparece abajo el paisaje constructivo, que fue pintado en el año 1933 y el Copa Constructivo en el 35 aproximadamente. El tema es que el cuadro que aparece abajo no está firmado por Torres García, y también tiene una explicación. Como no le gustaba, no lo firmó. Por algo reutilizó el lienzo. Este hombre, que perdió muchos cientos de miles de dólares, va a hablar con la nuera de Torres García, Cecilia de Torres, por lo que está abajo. Y efectivamente Cecilia de Torres dice: sí, es uno de los cuadros de Torres García, dice, pero en el mercado no tiene valor porque no tiene su firma, no está autentificado. Por lo tanto, este hombre perdió lo que había pagado por el cuadro original, el Gran Copa Constructiva, pero descubrió un paisaje constructivo. Mientras leía eso, y el fuego no estaba ni prendido, por supuesto, ¿no? Digo, acá hay una historia, pero yo no pensaba que iba a ser algo policial, ¿eh? Digo, pero acá hay algo para novelar. Lo que hice fue doblar esa página del País de Domingo en 4, guardarla en el bolsillo y agarrar otro papel y prender el fuego. Y eso quedó ahí guardado. Y se me ocurrió que podía haber una historia con respecto a un cuadro que desapareció, pero que realmente nadie lo robó. Simplemente hubo una barbarie de una persona que lo hizo desaparecer. Eso, digamos, es el disparador. La novela no va por ahí, ¿no? Claro, el cuadro desaparece. Sí, claro. Pero todos los elementos, digamos, de la uruguayés que ahora venía pensando también, que esté Torres García y todo eso, entonces fue a partir de esa noticia, no fue que pensaste tampoco en decir, bueno, agarro a Torres García, que es un eje de la plástica uruguaya para poner el robo, sino que fue, te cayó. Claro, es que me pareció, la noticia real, me pareció tan ficcional, que sí, claro. Era la oportunidad, digo, o sea, si querés pensarlo para hacer una novela, no lo pensás tan rebotado, ¿no? No. Y me pareció, bueno, que ahí hay una historia y después le sumé la otra, que eso sí es ficción, ¿no? En Montevideo Sí. se conmemora la primera convención mundial de Ñeris, ¿no? Y dónde va a ser, obviamente, el nuevo centro shopping, que es, digamos, la sede natural de los Ñeris, ¿no? Que tienen un objetivo. Sí, un objetivo. Sí, claro. Sí, y no lo digo en forma despectiva, digo, es una tribu urbana, como hubo en los 80, y algunos de nosotros pertenecimos a esas tribus urbanas de aquella época, y bueno, tiene un objetivo que es asesinar al idioma español. ¿No? Se reúnen para asesinar al idioma español, que de hecho lo están haciendo, ¿no? Sí, lo sí. están haciendo. Entonces lo que vos tenés en la novela es, por un lado, el misterio del destino de un cuadro de Torres García, que no se sabe dónde está. Hay una
trama familiar, ahí tampoco quiero spoilear mucho eso. Y por otro lado tenés un crimen etéreo, no orgánico, que es asesinar al idioma español. Digo, no es que tenés, sí en la novela hay algún asesinato también, sí, pero digo, el idioma español es como una víctima o un intento de asesinato, pero no es un cuerpo frío tirado en una habitación. Ojo, tampoco falta la escena del crimen, ¿no? Tampoco nos ahorra un pedazo de cuchillo que sale del cuello del personaje. No vamos a ir mandando. También está. Pero no hay morbo, no hay ese tipo de morbo en la novela. Es otra cosa. Los personajes son muy disfrutables también, todos los personajes. Hay una que también es muy importante, que es la nuera de la que le lleva el caso al detective Jeremías Lacroze, que era una actriz porno, luego devenida en traductora del japonés y del chino, ¿no? Sí, No sé si el mandarín también, por lo menos el japonés. La esposa de Marcos, del hijo de la señora que le encarga el caso a Jeremías Lacroze, tuvo un pasado de actriz porno en Japón y luego se reconvirtió como traductora de japonés al español, y así la conoce Marcos en una convención de ciberseguridad en Perú. Hay una gran comunidad japonesa. Sí, pensando en eso también, hay como, en tu literatura hay como un universo, Díaz, no me acuerdo si lo llegué a poner en la reseña, pero que son ciertas fórmulas que se van dando y que están en otros libros anteriores tuyos, y que se conecta de alguna manera con guiños, con Roger, que era el personaje de la trilogía Terminal Moebius, esas formas como la de la nuera, que es un personaje fundamental y que vos contás, y que en realidad deviene en un guiño cómico, pero no tanto, lo de la convención Papa ahí, hay cuestiones, me parece a mí, que están en tu literatura toda y que hacen, digamos, la particularidad de la literatura. Y después hay otra cosa que me interesa mucho, que capaz que ahí me parece que lo compartís un poco o por lo menos yo lo percibo así, con Felipe Poleri, que es ver a Montevideo como un poco una cosa que se pega, como un virus. Sí, yo tengo una relación muy especial con Montevideo, obviamente vivo aquí, pero hay una relación yo te diría hasta bipolar, de amor y odio con Montevideo, ¿no? Y por el tamiz de la literatura pasa, y por los ojos de Miguel Teré o del millón literario que es Roger, que sí aparece en Carabinieri, pero en un segundo plano, hablando cinematográficamente, sí, aparece un paso atrás de Jeremías Lacroze, que es el protagonista, obviamente, y aparecen los demás personajes de todas mis novelas en diferentes roles, y después podemos hablar un poquito de eso. Roger ve una Montevideo alucinante por un lado y por otro lado alucinada, ¿no? Sí. Hay algo de surrealismo en este Montevideo, ¿no? Que seguramente no, es mi visión de Montevideo. Lo que yo hago con la literatura y lo que te permite la ficción es amplificar la imagen que tenés, ¿no? De cierto lugar geográfico o de cierta situación. Y sí, lo ve con unos ojos. Es una ciudad
para los personajes gris, opaca, con mucha desidia, oscura, ¿no? Sin embargo, no pueden salir de ese entorno, ¿no? De alguna manera, a mí, no sé, me parece que eligen ser perdedores, y de alguna forma elegir perder es ganar, ¿no? Porque la base es la elección, elegiste perder. Creo que eso también es un triunfo. Sí, en los personajes, en ese sentido, hay como una ética casi estilo boliviano, ¿no? De la elección del perdedor y de toda esa cuestión, me parece. Sí, ellos eligen estar en una ciudad que en realidad donde no hay futuro, ¿no? Y luchan contra una especie de, digo en toda la obra, pero incluso estamos hablando de Carabobo Piñeri, saben a priori que van a perder, sin embargo dan batalla, ¿no? Sabiendo a priori que van a ser derrotados, capaz que irando muy fino o volando mucho, me recuerda a los orígenes de este país independiente, ¿no? Debe ser el único país del mundo, ahora que hablamos de Justos y Pecadores, ya pasó el chivo, en Radio Uruguay 50 años, con Mauricio y con familia y con Mónica, hablamos el 19 de junio, que es fecha del máximo prócer uruguayo. Debe ser el único país del mundo que el prócer es un tipo derrotado. Yo por lo menos no recuerdo un país que tenga como prócer máximo a una persona que fue derrotada. O sea, si buscamos ahí, está el ADN del Uruguay. Y me parece que, siendo un poco ambicioso en mi literatura y traspolándolo a los personajes, bueno, son personajes derrotados dentro de un país que se forjó en la derrota. Sí, hay una escena, porque la novela es muy cinematográfica, tiene, obviamente dentro de la estructura de la novela, pero tiene mucho de guión también. Cuando trabajan en el guión, acá hay un germen clarísimo de un guión. Hay una escena en la que aparece Nelson Díaz. Está el detective, Jeremías Lacroze, está en el bar con una de las personajes. Y están hablando. Y entre otras cosas, que este detective no lee novelas policiales. Incluso la persona le dice, ¿pero qué detective sos que no lees novelas policiales? ¿No leíste la última novela de Nelson Díaz? ¿Cuál? Carabobo Piñeri. Aparece y dice, pero cómo no, Nelson Díaz, el último dark uruguayo, el portador de la llama de los malditos, del malditismo. No aparece allí en la conversación, a lo largo de la obra, en otras cosas, ¿no? Pero concretamente que estamos hablando hoy de Carabobo Piñeri, y ahí aparece, que lo nombraba, porque pone varios nombres reales, gente real, en esa conversación en el boliche, que hago referencia, dice, y además de Nelson Díaz, hablan loas, por ejemplo, Gabriel Peveroni, Pedro Boleri, entre otros, lo mencionan con nombre y apellido. Y otras cosas también, ¿no? Que, digamos, obviamente estamos en el plano de la ficción, pero constantemente con ese aterrizaje en este entorno en el que vivimos y en el que obviamente lo ha hecho el escritor.
escritor. Bueno, y cómo, digamos, creo, Nelson, precisamente lo decir, pero creo que he leído casi todo de tu obra. Creo que el policial es la primera novela. Sí, a nivel de género policial es la primera novela. En cuanto a lo que decías anteriormente, es evidente que tengo un problema con el ego, ¿no? Que tengo que tratar. Pero no, a mí me gusta hacer como Tarantino o Hitchcock, hablando del cine, algún cameo, ¿no? Que aparezca Nelson Díaz como un personaje, ¿no? No un personaje protagónico, obviamente, pues, sería como una especie de onanismo, pero sí que aparezca circunstancialmente, ¿no? Que pase por ahí. Y yo le había hecho en algunas novelas anteriores eso, pero sí, a mí me interesa mucho Mauricio José y gente que está presente, mezclar la realidad con la ficción, ¿no? Llevar al lector, al probable o posible lector, al límite de la realidad de ficción, que no sepa lo que es cierto o no. Hay algunas, utilizo como materia prima muchas veces en mis novelas noticias verdaderas, ¿no? que existen, que obviamente no es un copy-paste, tenés que pasarlo por el tamiz de la literatura, ¿no? Pero me parece que es interesante eso, ¿no? Lo de la autoficción o el yo literario que ha sido practicado por muchos escritores, porque, no sé, ahora se me viene a la mente Manuel Vilas, no Manuel Rivas, que es catalán, sino Manuel Vilas, otro español, o Agustín Fernández Mayo, también, ¿no? en ese trabajo. Y una vez que hablamos, me acuerdo en una entrevista que te hice hace mucho, decías que te parecía que había cierto modelo de novela que estaba perimido, digamos, que había un cierto modelo de novela, no sé, canónica que estaba vencido y que te gustaba experimentar con eso. ¿Cómo hiciste para entrar con eso? Digo, yo lo identifico, pero me gusta saber tu truco. ¿Cómo hiciste para entrar con esa premisa a un género como el género policial, que, como decías al principio, tiene su ABC y a veces romperlo o no está mal visto o no está mal visto, pero quizá haya gente que lea Karaoke Ñeri y piense que no es una novela policial? Sí, para mí fue todo un desafío porque yo venía y seguramente no, voy a volver a la novela experimental y fragmentaria, en un mundo también tan fragmentario como es el que hoy transitamos. Y escribir Karaoke Ñeri me hizo despojar de ciertas normas que tenía para escribir en lo fragmentario, porque como novela policial vos necesitas un hilo narrativo, ¿no? Un núcleo narrativo. O sea que puede parecer algo fragmentario, pero no te puedo decir de la narración, digamos, a pleno, ¿no? El detective, el caso, las pistas, o sea, no puedes dispararte mucho hacia los costados. Y para mí fue un desafío importante salir de esa zona de confort en la que venía trabajando. De todas formas, me parece, por lo menos, me da la impresión que Karaoke Ñeri es como una especie de, digamos, de cebolla, ¿no? Porque tiene varias capas. Tenés la capa del destino, del cuadro de Torres García, la desaparición del cuadro, ¿no? Y el misterioso destino de ese cuadro, que no vamos
vamos a revelar hoy precisamente. Tenés por otro lado la convención Nieri, a la que hacía referencia Mauricio y José, en el nuevo centro shopping, ¿no? Ahí se llama. La convención se llama Vapaí, ¿no? Donde vienen todos los representantes del movimiento Nieri. ¿Hay alguna referencia a lo que fue el movimiento Plancha? ¿Se acuerdan ustedes? Hace años atrás integró efímeramente el Partido Colorado y que tuvo un final poco feliz. Sí, Por el Peluca Valdés, ¿se acuerdan? Que es un acto. hay una novela ahí para escribir Claro. en eso. Fue cerca, yo vivo en el Cerro, fue en La Teja que hizo el acto y después, bueno, terminó en suicidio, ¿no? Estaba Hierro López como apoyando o apadrinando ese movimiento plancha para ayornar o tratar de ayornar el Partido Colorado, después buscar una borda verde. Tampoco le fue muy bien. Pero bueno, esa es mi opinión. Y tenés por otro lado la historia de, que me parece que puede ser como una novela de esta novela, que es la historia de un cuidacoches. Estoy pensando bien las palabras para no adelantar mucho el misterio, de un cuidacoches en la escollera, donde yo dejaba el auto antes, cuando teníamos otro programa en la radio, ahora tenemos justificadores, cuando trabajaba en el departamento 20, lo dejaba ahí. Había un cuidacoches con el cual hice alguna amistad, me contó su historia, no es la historia real que aparece en esta novela, pero sí como disparador. Y de alguna forma la historia de ese personaje ficticio, cuidacoches, conecta con el pasado de Jeremías Lacroze, ¿no? Con lo que fue la década del 70, justamente hablando de los 50 años del golpe de Estado. Y de todas maneras, es interesante como salir de tu zona de confort es en realidad entrar en la zona de confort de la mayoría de la literatura uruguaya, que es tipo escribir ABCD, FG, como, ¿no? Hacer una novela que no tiene imágenes que decodificar o no sé, o fragmentos de otros textos, que no es un puzzle. Es decir, a mí me interesa muchísimo el proceso de creación de los escritores, y ahí lo que hablaba recién es como a la mayoría de los escritores uruguayos de hoy les costaría muchísimo salir de este formato o del formato tradicional de la novela, y a vos digamos tu zona de confort es lo que a la mayoría le costaría muchísimo. Sí, mirá, una vez para el País Cultural lo entrevisté varias veces, pero una de las entrevistas que le hice a Andrés Rivera, fallecido escritor argentino, que escribió novelas muy cortas y además básicamente históricas, ¿no? El amigo de Baudelaire, La revolución en su sueño eterno, El Farmer, hablando de los últimos días de Rosas justamente, ¿no? Es una contradicción porque fue el mejor orador que tuvo la Argentina y muere de un cáncer de lengua, justamente, ¿no? El Farmer quiere decir extranjero, termina viviendo solitariamente en una granja de Rosas. Y él me decía, bueno, en la literatura, él había sido periodista antes, y vos lo vas a saber, Mauricio, por un tema de edad conmigo, José es mucho más joven, tenés una caja de 3.000 caracteres. Bueno, tenés que poner 3.000 caracteres. Sacá adjetivos, sacá ¿no? La nota a la vena sin adjetivar para que entre dentro de esa caja. Ahora ya no funciona más. Eso por el tema del avance tecnológico. Y me decía, bueno, para mí escribir es como hacer un puché, ¿no? O sea, escribo, dejo que se enfríe y al otro día le saco la grasa de arriba, ¿no?
y queda la de abajo. Y eso a mí me quedó muchísimo en la cabeza cuando lo entrevisté. Y lo que vos decías, Mauricio, del tema de que mis novelas son muy cinematográficas, con muchas imágenes, parte de eso y parte de la influencia de la generación Vindic para mí, ¿no? A mí me parece la forma de escribir, ¿no? El Vindic viene del golpe, digamos, ¿no? Uno al escribir siente cierta musicalidad. Antes más cuando uno escribía en la máquina de escribir, ¿no? El sonido de la tecla. Ahora escribimos en computadoras, pero hay un sonido, hay una melodía, hay un golpe. Y eso a mí me parece que es fundamental. Que no me lo propongo en realidad, mirá que sea así, pero supongo que debe ser por esas influencias. Después lo otro que decía y que agradece el lector son las descripciones tanto de las situaciones, de los personajes, esa conexión con que decíamos con el guión, pero que le van dando también el ritmo al desarrollo de la novela o a esa película que vamos viendo y en la cual, ya no adelantamos más nada, no podían faltar los chinos en esta historia, ¿no? Porque son nuestros principales socios comerciales que están llegando a todo nuestro continente, que están ganando terreno por todos lados, que somos más chinos que nunca, aparecen. No precisamente del lado de lo bueno. No, pero son orientales como nosotros, ¿no? También, ¿no? Hay un juego de palabras ahí con los orientales. Sí, aparecen los chinos ahí en una especie de búsqueda también de recuperar el cuadro. Con respecto, me voy del tema, pero con respecto a Jeremías Lacroze, creo que de alguna manera anexo la respuesta a la pregunta de José y a la tuya también, Mauricio. Es un personaje con ciertas características, ¿no? Un detective que no fuma, detesta el cigarro, por un problema familiar que padeció. Cito Wiki, ¿no? Cierta marca que no la vamos a decir acá, recorre algunos boliches montevideanos muy reconocibles, valga la redundancia, de la capital, pero además sufre de una fobia que se llama afefobia, y existe, es con H, afefobia. La afefobia es el rechazo al contacto con otro ser humano. No significa que uno deteste a un hermano, a una hermana, a tu compañera, a tu compañero, a tu amigo, a tu hija. No es un rechazo a la especie, sino es un rechazo al contacto de piel con otra persona, ¿no? Y eso existe. No es muy común, pero esa fobia existe. Y bueno, se le complica un poco a Jeremías Lacroze, les voy a levantar un poquito el morbo a ustedes. Se le complica un poquito porque Jeremías Lacroze tiene una pareja, Moriana, ¿no? Así que a la hora de hacer el amor es complicado para ambos, ¿no? Sobre todo para él. Pero igual buscan algún método para hacerlo. Sí, ubicados en esta época ya cada vez se les va a complicar menos. Sí. ¿No? Sí, porque también aparece por ahí el Hikikomori. Claro, sí. Claro. Ahí iba a ir cuando era chico Jeremías Lacroze. Yo digo Lacroze, perdón, por Lacroze era el estómago, me quedó. Le decían Hikikomori, que eso es algo que existe, que parece también ficción. En realidad, últimamente las novelas, cuando más de la realidad tienen, es cuando más disparatadas parecen, ¿no?
El hikikomori es un síndrome, un trastorno que sufren sobre todo varones jóvenes japoneses que por alguna cuestión traumática, sobre todo sufrida en el liceo, no sé cómo le dirán en Japón, cómo le dirán liceo, o inicios de las facultades, se encierran en un lugar de la casa y no salen, literalmente no salen durante 4, 5, 6, 7 años. Sí, yo lo pongo en la novela porque me parece que es una metáfora de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Claro. Más allá de la conectividad que tengamos vía WhatsApp, Internet, bueno, no sé, todas las plataformas digitales, digo, estamos cada vez más solos, ¿no? Por ejemplo, no entrando en el vintage, pero la barra de gurises que se reunían en la esquina del barrio, ya hay muy pocas o prácticamente ninguna, ¿no? Se conectan vía internet. De hecho, en familia se manda un WhatsApp de un cuarto al otro, ¿no? Algo que me parece un disparate, ¿no? Es hablar nomás, ¿no? Pero ocurre eso y ese síndrome lo está padeciendo, sobre todo en la sociedad japonesa, pero se está extendiendo a nivel mundial. Y me pareció que era una buena metáfora de la soledad que transcurre el hombre en un momento donde hay más medios de comunicación, ¿no? Lo que representa una paradoja, justamente. Que representa eso. Y por otro lado, en cuanto al lenguaje ñeri, yo en un momento tuve la idea de que karaoke ñeri justamente tuviera como anexo una especie de glosario, de diccionario, a la medida del diccionario lunfardo del Río de la Plata, ¿no? O de tanto, ¿no? Un glosario con algunas definiciones, algunos términos ñeris y qué significaba para quienes no pertenecemos a esa tribu urbana. Lo empecé a escribir y Marcela Saborido, que es la directora de la colección Cosecha Roja, de Editorial con muy buen tino, me dijo, bueno, es como correr tras una zanahoria, claro, porque es tan dinámico el cambio del lenguaje, pero no solo ocurre en esta tribu urbana, sino que ocurre en la vida cotidiana. El lenguaje es dinámico, se va transformando, ¿no? De alguna manera William Burroughs decía que el lenguaje era un virus proveniente del exterior, ¿no? Y eso es lo que ocurre. De todas formas, yo lo que te hice, acompañado por el colega y compañero amigo Pablo Alfano, periodista y escritor, él además un trabajo de campo para conocer algunos términos que yo no lo conocía. Yo pongo siempre, por ejemplo, no me descanses. Yo no sabía que era no me descanses, ¿no? Cuando te dice no me descanses. No entendía lo que significaba eso. Bueno, no me tomes el pelo, digamos, traducido, ¿no? Para nuestra generación. El caso de, ¿tenés una chapita? Una chapita es una moneda de 10 pesos, no de 5 ni de 2, tiene que ser de 10 pesos. Pero sí hay un montón, ¿no? Un montón de términos. Que evidentemente lo que crea es, dentro de esta tribu urbana, y no lo digo en forma despectiva porque siempre hubo tribus urbanas, ¿no? Desde skate, dark punk, romantics, o sea, siempre hubo tribus urbanas. Lo que hace es crear un sentido de pertenencia dentro de ese grupo. Y después también investigué el tema del concepto de ñeri, que en Uruguay se utiliza desde hace, no sé, 15 años aproximadamente, capaz un poquito más, pero no mucho más, supongo de 15 años. Y hay dos teorías. Una es ñeri, que es la contracción de compañeri en Italia, los presos, ¿no? Compañero, compañeri, ñeri. Y después hay otra acepción a la palabra que es
desde el norte de Argentina con Bolivia, ¿no? Con Bolivia también. Ambas acepciones, Ñeri significa amigo o cómplice, ¿no? Pero se utiliza mucho en el lenguaje, digamos, más bien suburbano. Claro. Lo distinguido de los niní. Claro. En la novela aparece Ñeri, ¿no? Lo que nosotros conocemos como ni estudian ni trabajan, ¿no? Los niní, sí. Claro, pero digamos ya, así como hablabas del lunfardo, se va convirtiendo en un dialecto propiamente dicho, digamos. El Ñeri, como bien decía, por ejemplo, en Buenos Aires no se usa, y sí se usa en el norte argentino. Y además tiene una connotación que digamos, no se le dice a cualquiera en la tribu, digamos, sino que es alguien que se ha ganado tu confianza, tu amistad, sí. Eso es bien interesante, porque así como hablabas del lunfardo hoy, hay términos en lunfardo que hoy ya usamos, digamos, sin ser presos de 1920, y los usamos en el habla cotidiana, y probablemente haya palabras que en algún momento, yo soy de una generación que quedé en el medio, digamos, hay cosas que no sé qué carajo son, y otras que sí llegué a oír por lo menos. Probablemente haya cosas que se incorporen, digamos, ¿no? al habla, no sé si al lenguaje en tanto academia, pero sí al habla cotidiana. Al uso cotidiano. Sí, a la lengua funcional. Sí, lo que decís del término Ñeri, por ejemplo, en Buenos Aires, es cierto, porque lo he hablado con colegas escritores y no entienden el término Ñeri. Después cuando le describís estéticamente cómo se viste, claro, te dicen claro, lo llaman de otra manera ellos, pero no, el término Ñeri, por lo menos en Buenos Aires, sí, al norte, ya más arriba, cercano a Jujuy o a Salta, pero Ñeri, bueno, es como, sí, es una hermandad, ¿no? Es como una complicidad el término, ¿no? El compañero, ¿no? El compagno. ¿Alguien podría pensar, Nelson, que es un prejuicio tuyo respecto de los Ñeris? ¿Cómo lo tratás? No, no es que me haya preocupado eso, pero sí bueno, pensé, digo, al leer la novela, un posible lector puede pensar que trato a los Ñeris como en forma despectiva, pero no lo es, porque de hecho ellos mismos se reconocen como Ñeris. Y me parece que está bien porque volvemos al tema del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia a un grupo, ¿no? Un grupo específico. No lo hice en forma despectiva. Sí me pareció que era una cuota interesante para la novela y además con una dosis de humor sobre todo. Sí. Y además estamos medio filosofando, pero es como un hecho social, digamos. A mí me parece que este tipo de cosas son imparables, no es cuestión de que mañana digamos, bueno, no, hablemos bien y no digamos bien, y digamos, se escapan, digamos, de cierto límite, y en un momento uno mismo está dentro de usando alguna palabra, no te digo hablando tampoco pero uno mismo está dentro de ese coso sin haberse dado cuenta. A mí el término igual que más me gusta de todos tus libros es el de chupamates. Bueno, el chupamates define de alguna forma parte de la idiosincrasia. Yo aparte no tomo mate y me encantó chupamates. Yo debo ser lo único que tengo de Uruguay, tomar mate. El fútbol de carnaval no me interesa mucho. Pero sí, claro que
se va permeando los términos y se va integrando a la sociedad. El lunfardo, por ejemplo, el lunfardo significa ladrón. Lunfardo significa ladrón. Hay diccionarios de lunfardo del Río de la Plata, donde hay varios términos donde se explica qué significa cada cosa. No es un idioma secreto para ese grupo, porque cualquier policía sabe que lunfardo significa ladrón. O sea, no es que estás hablando encriptadamente para que no se entere el otro. Claro, pues hoy cualquiera sabe que morfar es comer y que todo ese tipo de cosas son lo que significa. Entonces, digamos, a un futuro esta convención va para ahí, va a dejar de ser cerrada y en un momento vamos a estar todos claros, digamos, ¿no? O nos van a rodear. Sí. Viste que tienen, cuando hablan digamos, con el líder el que va a tener la voz cantante en la convención, con Wilco, ¿no? Sí. Que aparte es un hombre que me va a marcar más tiempo porque te estoy contando mucho. Es un hombre que mira Netflix, mira Black Mirror, ¿no? O sea, sí. La sociedad distópica, ¿no? Suñeri, hasta ahí, o no, después se verá en el final. Pero hay toda una teoría que él practica con el periodista que lo va a entrevistar, que es Roger justamente, en el cerro de la entrevista, donde él cuenta, bueno, más o menos cómo es la teoría del movimiento Ñeri para de alguna forma, sin caer en Pinky Cerebro, pero de conquistar el mundo. Sí, claro. Sí. Bueno, algo de eso había en el, podemos decirle, en el manotazo político del movimiento plancha, ¿no? Que era como, bueno, ¿qué podemos hacer para acercar gente a como sea? Bueno, acerquémonos a la plancha. Aunque después fingimos demencia. Sí, a mí esa parte, a mí me gusta escribir y además, obviamente disfrutar de la escritura, reírme, ¿no? Sí, claro. Yo disfruto mucho cuando escribo y me río de lo que escribo, ¿no? Me parece que a veces básicamente es políticamente incorrecto dentro de los cánones que hoy corren en la sociedad, pero a mí me gusta jugar en ese orden de reírme, de romper reglas, bueno, que no parezca políticamente correcto, ¿no? En el caso de Arroyo, por ejemplo, ¿no? Es un tipo, a mí me parece un tipo muy querible, pero bueno, tiene opiniones que algunas las comparto y otras no. Y algunas las comparto y las amplifico, por ejemplo. Lo mismo ocurre con Jeremías Lacrosse, ¿no? El personaje el detective de karaoke Ñeri, que algunas las comparto y me gusta amplificada, la disfruto, y otras, bueno, no. Muy bien. Bueno, no me pregunta su señoría. No sé si quiere agregar algo. No, agradecerte a ti, Mauricio, y José, por la presencia aquí para hacerme el aguante en la presentación de esta novela. No sé si alguien quiere preguntar algo o quiere correr a ver un partido de fútbol, no sé qué hay.